Imagina una noche de tormenta en pleno desierto, donde el silbido del viento se mezcla con el eco del tiempo, y en la oscuridad absoluta, las estrellas comienzan a danzar formando figuras arcanas en el cielo. En este misterioso lienzo cósmico, se susurran secretos antiguos sobre seres celestiales, cuya existencia está envuelta en sombras y enigmas. Y, en algún rincón olvidado de la vasta eternidad, donde lo mortal y lo inmortal rozan sus confines, se dice que existen ángeles destinados a desempeñar un papel tan enigmático como vital. Hoy vamos a sumergirnos en esta profunda dimensión que resuena entre lo humano y lo divino. Estos no son ángeles de luz y resplandor común. No pertenecen al ejército glorioso que ilumina con su presencia. Estos son los 4 ángeles que, según relatos ocultos, fueron creados para ser el brazo izquierdo de Dios. Algunos afirman que estos ángeles están grabados en los pasajes más secretos de la Biblia, esperando ser desvelados. Otros aseguran que su existencia es una metáfora críptica que esconde una verdad aún más profunda y desconcertante. Para encontrar una pista sobre estos seres, quizá debamos recordar aquella intrigante visión de Ezequiel, donde 4 criaturas semejantes a querubines surgen de una nube fulgurante, sus caras y alas llenas de simbolismo. Esos seres, como tronos descendiendo del firmamento, podrían fácilmente representar a estos misteriosos ángeles, aquellos cuya función quizás trasciende el ámbito del bien y del mal tal como lo conocemos. En el libro apócrifo de Enoc se habla de ángeles caídos y sus secretos, pero nos interesan los ángeles que operan en terrenos menos claros, aquellos considerados esenciales en el grandioso plan divino. No se les conoce por nombres tan familiares como Miguel o Gabriel, ángeles de autoridad reconocida. No. Se les otorgan nombres y roles que exigen ser explorados con la mente abierta y el corazón dispuesto a lo desconocido. Mientras nos adentramos en esta historia, déjanos sostener el aliento entre el asombro y la curiosidad y preguntar qué pasaría si estos 4 ángeles fueran el equilibrio preciso de la balanza celestial. Quizás, en sus alas sostienen secretos del universo y en su mirada, la historia de la creación misma. Atrévete a explorar con nosotros este fascinante relato, donde lo terrenal se encuentra con lo divino en un abrazo de secretos y revelaciones jamás contados. ¿Estamos preparados para desafiar la frontera de lo entendido y lo ignoto? ¿Para escuchar el susurro de lo que yace en las sombras sagradas? Así comienza nuestra travesía hacia lo desconocido. La búsqueda de los 4 ángeles nacidos para ser el brazo izquierdo de Dios. Adentrémonos en el intrigante concepto del brazo izquierdo de Dios, un término que resuena con el eco de lo arcano y prometiendo una puerta hacia lo desconocido. Este enigmático simbolismo, aunque menos conocido que su contraparte derecha, nos invita a explorar las profundidades del lenguaje bíblico y el imaginario espiritual. En las Escrituras, el brazo derecho de Dios se utiliza a menudo para simbolizar poder y autoridad, un pilar del poder divino desplegado en el mundo. ¿Pero qué hay del izquierdo? Aquí es donde el misterio toma su forma. Cuando uno rastrea las sombras de los textos sagrados, el brazo izquierdo de Dios no aparece directamente mencionado, lo cual en sí mismo es un enigma que sugiere un conocimiento enterrado bajo capas de tiempo y traducción. Puede que esta omisión voluntaria aluda a lo oculto y protector, quizás simbolizando el aspecto oculto de la voluntad divina, una manifestación del cuidado sutil y la creación tierna que permanece detrás del poder evidente. En la mística hebrea, el lado izquierdo en muchas ocasiones se asocia con juicios ocultos y el equilibrio necesario con la misericordia representada en el lado derecho. Por lo tanto, el brazo izquierdo podría especularmente simbolizar esas acciones divinas que no son inmediatamente comprensibles, las pruebas, los desafíos y los caminos oscuros que llevan al crecimiento espiritual. La manera en que la divinidad orquesta este equilibrio entre justicia y misericordia es un cosmos en sí mismo, un misterio de la creación que muchos han tratado de resolver sin éxito definitivo. A lo largo de la historia, este concepto ha sido adoptado y adaptado por diversas tradiciones místicas y teológicas, embelleciéndolo con matices y capas de significado. Para algunos, podría simbolizar lo desconocido que requiere fe. Para otros, es una representación del poder que actúa en el mundo sin ser visto. Imaginemos cómo estas metáforas sagradas resonarían en las antiguas reuniones de los esenios, esos guardianes de secretos bíblicos, sus voces susurrando sobre el equilibrio entre los brazos divinos, especulando sobre sus significados durante noches a la luz de las antorchas. ¿Podría el brazo izquierdo de Dios ser el símbolo del misterio mismo, del camino que se revela en la fe y la confianza en lo invisible? Al reflejarnos en estas preguntas se despierta en nosotros una reverencia que nos conecta a la maraña de lo divino y lo humano, un hermoso recordatorio de que no todas las respuestas están destinadas a ser reveladas. Imagina un amanecer en un mundo donde lo temporal y lo eterno se entrelazan en un solo hilo. En la penumbra de lo terrenal,
se alzan historias de seres lumínicos, de mensajeros que transitan las fronteras de lo visible e invisible. Uno de los temas más enigmáticos de las escrituras es la identificación de los 4 ángeles, seres de un misterio insondable, mencionados en apócrifos y textos canónicos. En algunos textos se les ha atribuido nombres que resuenan a lo largo de la historia. Uriel, el ángel de la sabiduría que ilumina el camino de manera discreta, irradiando destellos de conocimiento que solo los verdaderamente perspicaces logran captar. Luego está Rafael, el sanador celestial, cuyo manto es capaz de restaurar tanto el cuerpo quebrado como el corazón afligido, una figura que se mueve como un susurro por el mundo de los hombres, dejando tras de sí un rastro de esperanza y cura. Sus anunciaciones, siempre envueltas en un halo de misterio, han alterado el curso del destino humano en más de una ocasión, como aquella vez en la tranquila Nazaret, donde llevó a María las palabras que cambiarían la historia para siempre de que no son de las piernas a la lantada para siempre. O cuando son presiona volcadas y trevillón de los iginados ancos para siempre. Por último, Miguel, el guerrero celestial, arcángel de luz ardiente, cuyos pasos resuenan como truenos en el corazón de la batalla entre lo divino y lo profano. Sin embargo, los textos apócrifos sugieren una narrativa aún más misteriosa. Mencionan nombres como Sariel y Raguel, guardando posiciones igualmente solemnes. Prisioneros de los libros antiguos han custodiado poderes ocultos, listos para desatarse cuando los cielos se abran. Los estudiosos se debaten. Algunos ven en ellos manifestaciones de la justicia divina que velan por la acción divina. Otros, símbolos ocultos de un conocimiento que escapa incluso a la mente humana contemporánea. En estos relatos reside una doble verdad: lo que está escrito y lo que se siente, pero no se ve. Una danza entre límites invisibles e intangibles. Cada ángel, cada manifestación de lo etéreo, se convierte en un enigma en sí mismo, reflejo del insondable cosmos. En el vasto teatro celestial, donde se despliega una jerarquía tan antigua como el tiempo, los ángeles desempeñan funciones y roles de inimaginable relevancia, y entre ellos se destacan unos en particular, insuflados de voz, un misterio que colinda con lo arcano, aquellos conocidos como el brazo izquierdo de Dios. A diferencia de las legiones que conforman las huestes celestiales, estos ángeles ocupan un lugar singular, uno que les confiere tareas que se entrelazan con las sombras del cosmos divino. Para comprender la esencia única de estos ángeles, primero debemos adentrarnos en las regiones más ocultas del firmamento, allí donde susurros se elevan como un eco perdido en la eternidad. Aquí, bañados en la penumbra de los secretos divinos, se revelan como los guardianes de los misterios oscuros del universo, un rol que los distingue de sus homónimos más conocidos, como los serafines que cantan alabanzas de luz. Estos ángeles del brazo izquierdo, en cambio, portan el conocimiento oculto, aquel que no es revelado a la humanidad, sino que permanece velado incluso para los ojos celestiales más brillantes. Mientras que los ángeles de luz pueden traer esperanza y consuelo, estos emisarios del brazo izquierdo despliegan en ocasiones severidad y juicio, descendiendo en ciudades sumidas en el caos o en almas que se han extraviado más allá del perdón humano. Un relato que ha pervivido en susurros a través de los siglos narra cómo uno de estos ángeles acudió a destruir las murallas de una ciudad corrompida, su presencia marcando un mensaje ineludible que resonaba con el poder de los inevitable, modelando tanto el destino como la historia en un solo, terrible instante. Antes de proseguir con su tarea, algunos dicen que en el horizonte se podía vislumbrar una luz negra. Por tanto, los ángeles del brazo izquierdo de Dios son portadores de una dualidad que es difícil de asimilar, protectores de secretos oscuros y ejecutores de juicios que meriendan la realidad misma. Un reflejo del misterio divino, estos seres están ataviados con un manto de premoniciones y resoluciones que desafían la lógica y la comprensión. En la danza cósmica entre la luz y la oscuridad, es en estos límites donde ellos florecen, simbolizando la eternidad del equilibrio y el justo orden del cosmos. Las referencias a los ángeles en los textos sagrados conforman un tapiz de misterio y espiritualidad que ha capturado la imaginación de generaciones. Pero más allá de sus manifestaciones en las escrituras, el universo angélico se despliega en diversas capas de narrativas que incluyen los textos apócrifos, aquellos escritos que, aunque no canónicos, alimentan el aura de misterio y fascinación en torno a estos heraldos de lo divino. Contorno. Su presencia evoca momentos de sublime intensidad, actuando como guardianes del tiempo sagrado en relatos tan conmovedores como el del Génesis, donde impiden el regreso al jardín del Edén a los humanos caídos mediante la imponente figura de una espada flamígera. Más adelante, en momentos igualmente místicos, son los ángeles quienes anuncian el nacimiento de nuevas eras, como ocurre en el relato de la Anunciación, un evento de humilde pero profundo significado que cambia el curso de la historia con un simple sí divino.
No. Sin embargo, para aquellos que se aventuran más allá del canon bíblico, los escritos apócrifos como el libro de Enoc y los textos coptos ofrecen un abanico de dimensiones adicionales, presentando ángeles con nombres, orígenes y destinos que desafían los límites de la comprensión humana. Aquí, los querubines y serafines protagonizan historias de guerras celestiales y sublimes ministerios, elevando su estatus de figuras distantes a protagonistas de epopeyas místicas que continúan fascinando a teólogos y curiosos. Por igual, quizás, una de las narraciones más enigmáticas es la de los Watchers, un grupo de ángeles que, según el libro de Enoc, descendieron a la tierra, implicándose en la vida humana de maneras que desafiaron el orden natural, generando descendientes que se convirtieron en los Nephilim, seres de gigantesca estatura y poderes excepcionales. Este relato cuestiona la línea que separa lo divino de lo humano, planteando un juego de luces y sombras que continúa cultivando el asombro. Pese a las múltiples variaciones de sus historias, los ángeles, ya sean los textos bíblicos o apócrifos, representan el eternamente intrigante puente entre el cielo y la tierra, sirviendo tanto como protectores de lo secreto, divinos como narradores de la interminable danza del bien contra el mal. En el vasto y enigmático universo de los símbolos religiosos, donde lo tangible se mezcla con lo intangible y lo mundano toca delicadamente lo divino, emerge un área de sombra que ha fascinado a estudiosos y creyentes por igual: el simbolismo del lado izquierdo en la cultura judeocristiana. Este tema no es simplemente una cuestión de orientación física, sino un portal a una serie de significados ocultos que se remontan a tiempos inmemoriales y resuenan a través de milenios, comunicando mensajes que aún hoy guardan un aire de misterio. Para empezar a descifrar este misterio, imaginemos un escenario bíblico, una escena familiar, el juicio final. En numerosas interpretaciones artísticas inspiradas por los textos sagrados, Cristo aparece en un trono celestial, y ante él, la humanidad se divide. Y no le asegurando a lo marco, no el Corán, la humanidad se divide. A su derecha, aquellos que han encontrado el favor divino, mientras que a su izquierda, aquellos que cargan un destino incierto. Este posicionamiento no es meramente geográfico, sino profundamente simbólico. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo 25:33 detalla cómo en el juicio final pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, donde las ovejas simbolizan los justos y los cabritos, aquellos que no alcanzaron la gracia. En este contexto, el lado izquierdo se convierte en un reflejo de lo oscuro, lo desconocido y, a menudo, lo indeseado. Desde un punto de vista teológico, este dualismo se extiende más allá del juicio en sí. A lo largo del Antiguo Testamento y en las prácticas y tradiciones hebreas, el lado izquierdo es frecuentemente menospreciado en favor del derecho. La mano derecha bendice, mientras que la izquierda se reserva, utilizada menos en ritos que en labores cotidianas. Labores cotidianas. Sin embargo, ¿por qué este sesgo histórico y teológico? Algunos sugieren que podría estar ligado a cuestiones culturales más amplias de cómo las sociedades antiguas entendían la dualidad, no solo en la religión sino en la existencia misma. Representa la lucha eterna de fuerzas opuestas: luz contra oscuridad, orden contra caos, divinidad contra maldad. Los textos rabínicos y las lecturas esotéricas del Antiguo Testamento hacen eco de esta dualidad, señalando al lado izquierdo como aquel que debe ser vigilado, no ignorado, pero ciertamente abordado con cautela y discernimiento. Por ciertamente abordado con cautela y discernimiento. Además, es interesante observar cómo otros pasajes bíblicos presentan el lado izquierdo como un lugar de desafío, pero también de revelación. Tomemos por ejemplo a Jacob, quien lucha con el ángel en la penumbra de la noche. Génesis 32, 22-31. Aquí, el combate de Jacob, aunque mayormente personal e interior, se ubica en un margen de incertidumbre, guiado por destellos, como si fuera un reflejo del simbolismo del lado izquierdo. Al final, el simbolismo del lado izquierdo puede verse como un espejo del ciclo humano, la tentación de lo oculto, el riesgo de lo desconocido y la posibilidad infinita de redención a través de la lucha y el entendimiento. Una invitación a explorar las sombras con el objeto de descubrir la luz divina que se esconde en ellas. Imagina un escenario donde el brillo celestial ilumina el escenario oscuro de la humanidad, un lugar donde fuerzas enigmáticas actúan en silencio, observando y aguardando el momento preciso para intervenir. La figura de los ángeles como agentes de juicio y justicia aparece en numerosas tradiciones religiosas, pero ¿quiénes son realmente estos seres gloriosos y temibles, encargados de ejecutar la justicia divina? En los relatos sagrados, los ángeles no son simplemente mensajeros alados de paz y amor. A veces, emergen como poderosos heraldos de la ira divina, ejecutores de un plan cósmico más grande que la comprensión humana. Un eco del Edén resuena en el libro del Génesis.
donde dos ángeles, flamígeras espadas en mano, vigilan el ingreso a un paraíso perdido a causa de la desobediencia humana. No son meramente guardianes, sino los implacables guardianes de una justicia que desafía el tiempo y el espacio. A lo largo de las Escrituras, su presencia es a menudo un presagio de eventos significativos y transformadores. En el oscuro relato del Éxodo, un ángel de muerte atraviesa Egipto, llevando consigo el juicio divino en forma de la 10ª plaga. Este acto aterrador no solo es una demostración de poder, sino un mensaje encriptado sobre el propósito superior de justicia en el universo. Un propósito que, aunque velado a los ojos humanos, es orquestado por una mano invisible y omnisciente. Los ángeles, como ejecutores de justicia, poseen un aura de misterio que los rodea. Su capacidad para moverse entre el mundo físico y lo divino, para ejecutar decretos celestiales sin reticencia alguna, los convierte en agentes de un orden superior, uno que a menudo desafía nuestra lógica terrenal. Son invisibles y, sin embargo, su influencia es innegable, como sombras en la pared que solo se perciben cuando pasa la luz. La visión de un ángel como juez y vengador se amplifica en textos apocalípticos, donde trompetas y sellos anuncian el principio del fin. Imágenes de criaturas resplandecientes que bajan del cielo para ejecutar juicios finales sobre la humanidad se vuelven proféticas y escalofriantes. Cada acción celestial es una pieza de un rompecabezas divino, una danza cósmica de retribución y redención que nos deja con más preguntas que respuestas. Un mundo donde los ángeles desempeñan un papel crucial, no solo como guardianes de la paz, sino como ejecutores de una justicia que nos desafía a mirar más allá de nuestras concepciones mortales y a contemplar la eterna lucha entre el bien y el mal bajo el cuidado vigilante de lo divino. Imagina que estás caminando por un vasto y antiguo monasterio, donde las paredes susurran secretos milenarios y el aire está impregnado de un incienso casi etéreo, como si el mismo cielo te envolviera con su manto de misterio. Allí, entre las páginas amarillentas y el aroma de la historia, descubrimos los nombres de estos enigmáticos mensajeros divinos, cada uno ricamente entretejido con simbolismos y atributos que nos conectan directamente con el cosmos. El primero en revelarse es Miguel, cuyo nombre, significativo e imponente, significa «¿Quién como Dios?». Este arcángel, con su espada flamígera, se convierte en el guardián de la luz, protector de los cielos y defensor decidido de la verdad divina. Se dice que en sus ojos arde la justicia celestial, reflejando una determinación que puede atemorizar incluso a las fuerzas más oscuras. Sin embargo, es Gabriel quien emerge de las sombras como el heraldo de lo divino, el que trae consigo la vibrante melodía de las revelaciones. Su nombre resuena como fuerza de Dios, y se presenta con alas forjadas en la esperanza misma, guiando con sus suaves susurros a aquellos perdidos en los laberintos de la incertidumbre. Gabriel no solo anuncia, sino que también inspira, dando vida a los sueños más profundos del ser humano. Y luego está Rafael, conocido como Dios sana, cuyo toque es como el rocío de la mañana que disipa la penumbra de la angustia. Con su báculo de sanación, Rafael camina entre los humanos, ofreciéndoles alivio y restauración, modelando el amor divino en cada acto de curación. Su presencia es serena, como un murmullo cálido entre las tormentas de la existencia. Pero no podemos olvidar a Uriel, cuya figura irradia sabiduría. Luz de Dios lo llaman, y en su esencia se concentra el conocimiento de todas las eras. Cada uno de estos ángeles portando nombres que no son meras etiquetas, sino símbolos de vastos océanos de significado y poder, nos invita a mirar más allá de lo visible, hacia una realidad donde lo divino danza en un intrincado juego de misterio y revelación. Aquí, en este sutil reino, los ángeles se convierten en guías, sembrando inspiración y provocando en nosotros un despertar a la belleza inefable de lo celestial. Pero estos son solo fragmentos de un enigma mucho más profundo, que el hombre aún está por descifrar completamente. En el vasto y enigmático panorama de la teología, pocas cosas han cautivado más tanto a académicos como a devotos que la persistente cuestión de las interpretaciones sobre la simbólica figura del anticristo. Imaginemos un antiguo monasterio, donde un monje medieval, con una pluma de ganso en mano, traza con empeño las enigmáticas palabras de los textos sagrados, tratando de desentrañar un misterio que parece tan insondable como el cáliz de la verdad. Las escrituras, ricos lienzos de simbolismo y profecía, ofrecen visiones contradictorias y sobrecogedoras del anticristo, un personaje que parece evolucionar y manifestarse de distintas formas dependiendo de la lente a través de la cual se le observe. Por un lado, hay quienes ven al anticristo como una figura política y social que emerge en tiempos de desesperación, una especie de recurso dramático en la narrativa divina, destinada a provocar al mundo a través de la confusión y el caos. Algunos creen que su existencia es metafórica, un espejo reflejando las sombras de la humanidad,
exponiendo nuestros miedos más oscuros y tentaciones ocultas. Otros sostienen con fervor que es una entidad real, destinada a desafiar la voluntad celestial y traer un cambio cataclísmico que pondrá a prueba la fe misma de la humanidad. Dentro de esta lucha teológica, el papel del anticristo invita a una reflexión más profunda. ¿Es su propósito uno de destrucción, o está destinado a iniciar, a través del caos, un renacimiento espiritual? Una mirada que frecuentemente se pasa por alto, pero que florece en las sombras. ¿Podría ser este oscuro personaje un peón en un juego que trasciende incluso su propia comprensión, una herramienta en un plan divino mucho más vasto de lo que la mente humana puede concebir? La controversia no termina aquí, pues se tejen innumerables teorías alrededor de un pasaje menos conocido, donde se plantea la posibilidad de múltiples anticristos, surgidos a lo largo del tiempo, cada uno sembrando el desasosiego a su manera. Y así, mientras la tinta de los eruditos y los corazones de los fieles permanecen abiertos a la búsqueda de respuestas, la figura del anticristo sigue siendo un enigma palpitante que desafía el entendimiento, un recordatorio de que a veces el misterio es una parte crucial del viaje espiritual. En las profundidades del vasto tapiz bíblico, los ángeles emergen como enigmáticos mensajeros, susurros divinos que parecen tejer los momentos cruciales de la historia sagrada. Imaginen, si se atreven, la escena de un desierto inhóspito, donde el aire es implacable y cada grano de arena guarda secretos milenarios. Allí, en el eco del tiempo, un ángel se aparece a Agar, la sierva desesperada de Abraham, revelando un destino que cambiaría el curso de su vida. Este no es un simple encuentro celestial, sino una intrusión del misterio divino en la realidad humana, donde un simple impulso de luz desencadena un futuro improbable. Vislumbren otro escenario. Un joven pastor enfrenta a un enemigo colosal. A su lado, invisibles a los ojos humanos, se perciben ángeles de guerra que inspiran coraje en el corazón de David, mientras lanza una piedra con fatídica precisión. Esta imagen, a la vez cautivadora y terrorífica, abre la puerta a la posibilidad de que fuerzas incomprensibles de lo alto actuaban desde las sombras, influenciando el destino de una nación entera. Avanzando en los textos sagrados, se levanta una ciudad soñando con eternidad, Babilonia. Mientras el rey Nabucodonosor mira con triunfo desde su terraza, una mano espectral escribe en la pared palabras crípticas. ¿Es acaso un mensajero angelical quien lleva esa mano? El misterio vibra en el aire, llevando a los consejeros de Babilonia a un frenesí de incomprensión y temor. Solo Daniel, un profeta escogido, puede interpretar el mensaje celestial. ¿Era este un simple vestigio de justicia divina, o un recordatorio ominoso de que incluso los reinos más imponentes sucumben ante lo desconocido? En un marco más elevado, una anunciación a una joven virgen en Nazaret traza el preludio de la historia más extraordinaria jamás contada. Gabriel, el ángel, ofrece palabras que resuenan a través de los siglos, marcando el inicio de eventos que cambiarían el curso de la humanidad. Su mensaje, casi increíble, deja un sabor a misterio eterno que aún hoy invita a reflexión y contempla. A través de estas narrativas, emergen los ángeles como hilos sutiles que no solo influyen, sino que aparentemente orquestan la narrativa divina. Son personajes que, aunque efímeros, dejan intuir un plan mayor, uno que tal vez la humanidad nunca llegue a comprender por completo. El misterio de su intervención, tan más allá de un simple relato, nos recuerda que entre el cielo y la tierra hay figuras de poder imponderable. Quizás, después de todo, lo que se esconde tras sus acciones es un eco de la misma esencia divina, una danza de lo mortal con lo celestial, un juego eterno entre el destino y el libre albedrío. ¿Realmente podríamos preguntarnos alguna vez si los ángeles son acaso los verdaderos autores detrás de nuestras decisiones más impactantes? Imagina un cielo nublado, pesado y ominoso, como si el mismo firmamento contuviera secretos oscuros y enigmáticos. En medio de esa vastedad celeste resplandecen figuras de una magnífica majestuosidad. Los ángeles, heraldos de lo divino y lo desconocido. Contrapuestos en la tierra, se desatan los 4 jinetes del Apocalipsis, avanzando inexorables a lomos de sus corceles, cada uno portador de su ominoso mensaje. Uno podría preguntarse, ¿qué conecta a estas entidades celestiales con los portentosos jinetes que trazan surcos de caos en su camino? Los ángeles, desde tiempos inmemoriales, han sido portadores de luz y guía, evocaciones de misericordia y justicia divina. Tienen un peso en la balanza cósmica que trasciende el entendimiento humano. Sin embargo, los jinetes del Apocalipsis, con sus misiones terrenales y devastadoras, representan la antítesis de este orden celestial. O quizá, de manera más misteriosa, cumplen un rol que aún no comprendemos del todo dentro del plan divino. El primero de estos enigmáticos jinetes, el conquistador sobre un caballo blanco, es el que más se asemeja a los ángeles en su primera imagen. Aparentemente puro,
pero trae al mundo la justicia o la opresión. Esta dualidad misteriosa recuerda al propio Lucifer, el ángel caído que alguna vez portó la luz. Por otro lado, los ángeles como mensajeros y protectores a menudo se asocian con la paz, algo que el segundo jinete, el guerrero sobre el caballo rojo encendido, parece trastornar al desatar la guerra en la tierra. Aquí, la pregunta emerge: ¿es su guerra simplemente un eco de una batalla celestial, una representación de conflictos divinos que los ángeles supervisan desde sitios ocultos a nuestros ojos? Nadie olvida al tercer jinete, con su balanza en mano, surcando campos con hambre y escasez, un eco macabro de la justicia representada por ciertos ángeles. La medida de escasez y abundancia parece estar bajo su dominio. Se podría decir que actuando como un oscuro reflejo del equilibrio celestial que los ángeles intentan mantener. Por último, el jinete de la muerte cabalga un caballo pálido, enemigo eterno de la vida. Aquí, el misterio se profundiza. Los ángeles, seres eternos que no conocen la muerte tal como nosotros, ¿podrían ser también los guías en la transición de las almas? ¿Es la figura del ángel de la muerte una manifestación clandestina de lo que este jinete personifica? Así, los ángeles y los jinetes parecen armar una danza cósmica, una sinfonía perfecta de poder y misterio. En el vibrante escenario de la eternidad, sus roles pueden estar más entrelazados de lo que podemos percibir, y la diferencia entre el caos y el orden puede depender de una verdad que se escapa entre sombras y luz divina. Estamos ante un ciclo perpetuo donde ambos ejercen una influencia que podría redefinir lo que creemos conocer sobre el destino del alma. Los secretos podrían quedarse suspendidos entre los acordes de un destino llevado por caballos veloces, dejándonos entrever apenas su grandeza y su oscuridad. Suscríbete para más contenido.